Nada hacía pensar que esa tarde sería distinta: 4 amigas, una mesa reservada en un café elegante, y la costumbre de ponerse al día de sus vidas, entre risas y momentos agradables. El tipo de tarde que se pierde en la memoria, donde el bullicio de la ciudad de Yakarta en Indonesia se filtraba apenas a través de los ventanales de vidrio, empañado por el aire acondicionado. Dentro del Café Olivier, el aroma denso de café recién molido se mezclaba con un murmullo constante de conversaciones y el tintinear de cucharitas golpeando tazas. La luz caía suave sobre las tazas recién lavadas, sobre las vitrinas repletas de postres. Jessica llegó primero, y esperaba con calma a sus amigas. A su lado, 3 bebidas alineadas, un café helado y 2 cócteles sin alcohol parecían un detalle inocente. Jessica insistió en pedir las bebidas con anticipación, para que cuando llegaran sus amigas, estuvieran listas. Mirna y Hani llegaron casi una hora después. Y la cuarta amiga, Vera, las acompañaría al salir del trabajo. Mirna llegó con la sonrisa cálida de quien confía plenamente en las personas que la esperan. A ella le encantaba tomar café. No era solo una bebida, era un pequeño ritual, un placer sencillo que la reconfortaba tras un día de trabajo. Aquella tarde, mientras se aproximaba a la mesa, probablemente pensaba en el primer sorbo que la haría olvidar el calor sofocante de Yakarta. Al sentarse, miró el vaso que la guardaba con anticipación. Le dijo a Jessica que era un detalle encantador que hubiera pedido las bebidas para ellas, y que el café se veía delicioso. Quizás Mirna se imaginaba lo perfecto que sería ese primer sorbo, el golpe suave de la cafeína mezclado con el dulzor del azúcar. Venía contenta, feliz, y quizá pensaba en lo bien que se sentiría de charlar con sus amigas y reír. Tenía tanto que contarles. Su nueva vida como mujer casada, ya que solo tenía 2 meses de haber celebrado su matrimonio, y su luna de miel que había planeado con tanta emoción y que estaba próxima. Jessica las recibió con un abrazo cálido. Había traído regalos para ellas, que estaban en 3 bolsas pequeñas sobre la mesa. Todo parecía inocente, casi entrañable. Cuando Mirna llevó la pajilla a sus labios, con la ilusión de saciar la sed, refrescarse y disfrutar de su bebida favorita, pero en un parpadeo, su expresión cambió. La alegría se borró de su rostro y dio paso a la confusión, al espanto, al dolor. Lo que sucedió después, la cámara de seguridad captó todo. El sorbo, la caída repentina de Mirna mientras un silencio espeso se extendía por el salón. Fue un momento tan brutalmente real que, incluso hoy, quienes lo ven en las imágenes sienten un escalofrío que les recorre la espalda. Fue un instante escalofriante e irónico. Mirna encontró la muerte en su bebida favorita, la que esperaba con tanta ilusión. Esa invitación a tomar café, lo cambiaría todo. Esta es la historia de Jessica Bonzo, la mujer que fue acusada de envenenar un café y sacudir a toda una nación. ¿Es Jessica una amiga leal atrapada en un torbellino de sospechas, o la asesina más fría de Indonesia? Porque a veces, el peligro no llega disfrazado de amenaza, sino envuelto en gestos de cariño, de amistad. Y cuando la traición se sirve en un vaso, si es que en verdad hubo traición, lo que se quiebra no es solo una vida, sino la certeza de que conocemos a quienes dejamos entrar en nuestro corazón. Antes de que un vaso de café helado se volviera un símbolo de muerte, hubo 2 niñas que nunca imaginaron que un día sus nombres aparecerían en titulares por razones tan siniestras. Mirna Sahin vino al mundo el 30 de marzo de 1988, acompañada de su hermana gemela, Sandy. Nacieron con apenas minutos de diferencia, como si la vida se asegurara de que ninguna caminara sola. Crecieron en la ciudad de Yakarta en Indonesia, rodeadas de afecto, envueltas en una calidez que parecía blindarlas de cualquier tragedia. Mirna siempre fue la chispa, la presencia luminosa que llenaba las habitaciones con una energía suave pero inconfundible. Quienes la conocieron decían que era imposible no quererla. Jessica Bonzo nació también en Yakarta, el 9 de octubre de 1988, en una familia acomodada.
Se conoce poco sobre la dinámica familiar, pero se sabe que tiene una hermana y un hermano mayores que ella. Desde niña, Jessica tenía un carácter reservado, que escondía un mundo interior que poco lograban descifrar. La gente describía su mirada como un espejo turbio, reflejaba lo que querías ver, pero nunca mostraba lo que en verdad ocurría detrás. Jessica empezó a estudiar diseño gráfico en 2008, en la reconocida Universidad Billy Blue College of Design, en Sydney. A diferencia de Myrna, que viajó a Australia solo como estudiante temporal, Jessica venía acompañada de toda su familia. En ese mismo año, Jessica, sus hermanos y sus papás empezaron a residir en Sydney. Fue en el entorno universitario, entre clases y proyectos, donde sus caminos se cruzaron. Dos jóvenes indonesias en un país ajeno, una con raíces recién trasplantadas, la otra con un pie siempre apuntando de regreso a casa. Quizá fue esa mezcla de nostalgia y necesidad de conexión lo que las volvió inseparables. Compartían almuerzos frugales, risas cómplices y confesiones que, con el tiempo, se volverían armas de doble filo. Durante años, Myrna Sallin y Jessica Onso fueron buenas amigas que, pese a sus diferencias, parecían encontrarse en un punto común de complicidad. Compartieron tardes de café, paseos por cine y conversaciones íntimas sobre sueños y decepciones. Myrna era alegre, efusiva, siempre con una sonrisa que iluminaba. Jessica, en cambio, era más reservada, con una mirada profunda que parecía observar sin terminar de encajar del todo en ninguna parte. Myrna, siempre radiante y sociable, la animaba a abrirse, a salir de su caparazón, a hablar con la gente, a disfrutar más. Estamos en Australia, solo se vive una vez, decía con una sonrisa. Pero a veces, en esos intentos por empujarla hacia la luz, quedaba en el aire algo difícil de explicar, como si Jessica no siempre fuera la misma, como si algunos días mostrara una cara distinta sin previo aviso. Al terminar sus estudios, Myrna regresó a Indonesia, lista para hacer realidad sus sueños, sentía mucha ilusión de empezar su propia familia. Jessica, en cambio, se quedó en Australia, y poco a poco su mundo empezó a resquebrajarse. Empezó una relación con un hombre australiano llamado Patrick, que al pasar el tiempo, se convirtió en un torbellino de dependencia y rupturas violentas. Entre llamadas a medianoche y mensajes llenos de desesperación, Jessica llegó a confesar pensamientos suicidas que hacían temblar a quienes la escuchaban. Mientras Jessica parecía cada vez más perdida en su propio laberinto emocional, su amiga Myrna vivía la otra cara de la moneda. Tenía una relación estable por varios años y estaba a punto de casarse. Además, su vida profesional también estaba en un buen momento, le ayudaba a su padre a manejar algunos de sus negocios. Myrna regresó de visita a Sydney después de algunos años y se reunió con Jessica en un restaurante. Esta sería la última vez que se verían a solas. Jessica le contó detalles de su relación con su novio Patrick que resultaron alarmantes para Myrna, quien incapaz de quedarse callada, y con la franqueza que la caracterizaba, le dijo que aquel hombre estaba acabando con ella y que no le convenía seguir en esa relación. Jessica no contestó. Solo se levantó de la mesa con un silencio pesado, tomó su bolso y se marchó. Fue un adiós que ninguna de las dos quiso nombrar. Fue después de ese incidente que la cercanía entre ellas terminó. Jessica no supo interpretar el deseo genuino de Myrna de querer protegerla, al decirle que dejara esa relación. Quizá un comentario hecho con buena intención, pero que se incrustó como una astilla en Jessica, generando resentimiento que fue agudizándose al pasar de los días. Cuando Jessica finalmente decide terminar la relación amorosa con Patrick, un vínculo que, según se supo más tarde, la marcó profundamente. La ruptura, sumada a otros problemas personales, alimentó una nube de dolor. Aunque tenía a su familia cerca, la soledad parecía acompañarla a todas partes, silenciosa pero constante. Trabajaba diseñando gráficos para una empresa de ambulancias. Algunos compañeros recordaron que,
Jessica empezó a mostrarse cada vez más ausente, más encerrada en sí misma, como si llevara una tristeza que no sabía cómo compartir. Algunos relatos dicen que Jessica comenzó a experimentar más periodos de inestabilidad emocional, siendo internada en hospitales en 5 ocasiones, debido a intentos de lastimarse. En agosto de 2015, causó un accidente automovilístico, al estrellarse contra un asilo de ancianos, un suceso que muchos interpretaron como un grito de auxilio, o tal vez como la señal de un abismo que crecía dentro de ella. Aunque la policía tuvo sospechas de que Jessica conducía bajo la influencia de alcohol o de una condición emocional inestable, no recibió cargos, ni hay indicios de que alguien saliera lastimado. En cambio, la vida de Mirna era muy diferente en Indonesia. En noviembre de 2015, Mirna contrajo matrimonio con su gran amor, Arief, en una boda grande y elegante celebrada en Bali. Fue una ceremonia luminosa, repleta de flores blancas, mesas finamente decoradas y un centenar de invitados que compartieron la alegría de verlos unirse. Las fotos del enlace mostraban a Mirna radiante, con el velo cuidadosamente recogido, mientras sonreía junto a su esposo, como si el mundo entero conspirara para hacerla feliz. Mirna no invitó a Jessica a la boda. Tal vez creyó que la distancia era un gesto de protección. O tal vez, en el fondo, sabía que algo oscuro se había instalado entre ellas, algo que no se podía deshacer con una disculpa. Aún así, seguían enviándose mensajes. Fotos. Pequeños recordatorios de una amistad que, en apariencia, seguía intacta. Aproximadamente un mes después de la boda de Mirna, en diciembre de 2015 Jessica regresó a Indonesia de visita. Jessica no volvió a Yakarta triunfante, más bien, traía el peso de un corazón fracturado y un presente que no se parecía en nada a sus planes. Mientras tanto, Mirna ya estaba allí, instalada en una vida que parecía hecha a su medida, recién casada, trabajando junto a su padre, rodeada de amor y estabilidad, planeando una luna de miel y ansiosa de visitar Corea del Sur junto a su esposo, en abril del año 2016. Mirna ni siquiera había invitado a Jessica a su boda, porque sus caminos ya se habían empezado a separar mucho antes. Mirna parecía haber encontrado un equilibrio sereno en su vida, mientras que Jessica cargaba con una historia marcada por la ansiedad y la inestabilidad. Dos amigas viviendo en la misma ciudad, pero en extremos completamente distintos de la felicidad. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿fue todo esto suficiente para que, en el corazón de Jessica, empezara a crecer algo más que un simple resentimiento? Tal vez un deseo de hacerle daño a Mirna, o de sacarla de su vida de la manera más drástica posible. O tal vez fue solo un resentimiento callado que, poco a poco, se transformó en algo más oscuro, de lo que cualquiera hubiera creído. Quizá nunca sepamos la respuesta, lo cierto es que algo cambió entre ellas, algo se quebró entre ellas mucho antes de aquella tarde. Pero a veces, lo más peligroso no es lo que se rompe de golpe, sino lo que se fractura en silencio. Así, mientras la vida seguía con su apariencia de normalidad, una simple invitación a tomar café, se transformó en la escena final de una historia que había empezado mucho antes, cuando dos jóvenes se prometieron amistad sincera, sin imaginar que un día, una de ellas sería acusada de envenenar a la otra. Jessica llegó a Yakarta solo por unos días, una visita, en que quizás buscaba algo familiar que la reconectara con sus raíces. Intentaba reconstruir la cercanía con viejas amistades, pero el vacío que arrastraba desde Australia no desaparecía. No se sabe mucho sobre la relación de Jessica con sus hermanos mayores. Tampoco se sabe si tenía amistades cercanas o algún otro sostén emocional aparte de su madre. Tampoco hay mucho registro sobre su vínculo con su padre. Mirna, en cambio, estaba en un buen momento, rodeada de amor, con una hermana gemela inseparable, un esposo que la adoraba, y una familia presente. A Jessica, en cambio, todo parecía pesarle, su futuro incierto, la nostalgia por los años en Australia, y quizás, ver tan de cerca la felicidad de Mirna, solo hizo más evidente el contraste con su vida.
La mañana del 6 de enero de 2016, Jessica propuso reunirse con Myrna y otras dos amigas, Hani y Vera, en el Café Olivier, un lugar elegante dentro del centro comercial Gran Indonesia. Jessica insistió en pedir las bebidas con anticipación aunque sus amigas le dijeron que no era necesario. Jessica llegó primero al lugar a las 3:30, ordenó las bebidas y escogió la mesa y se fue. La policía dice que el objetivo de Jessica era buscar una mesa donde no hubiera suficiente visibilidad de cámaras. Pero Jessica dice que llegó temprano al lugar para evitar el tráfico. Jessica regresó nuevamente al café a las 4:14 de la tarde con 3 bolsas de compras que tenían cada una, un bote pequeño, un regalo para sus amigas, según la versión de Jessica. Jessica se sentó en una mesa donde hay poca visibilidad de las cámaras de seguridad. ¿Es esta solo una casualidad? Después, revisó su teléfono y habló con los meseros con una cortesía que no llamaba la atención. Entonces, llegaron las 3 bebidas. Y este detalle siempre me ha llamado la atención, encargó un café vietnamita helado para Myrna y 2 cócteles sin alcohol. Esas bebidas se quedaron allí, sobre la mesa, durante 50 minutos, mientras ella esperaba. Imagínate la escena, para cuando llegaron Myrna y Hani, el hielo del café ya estaría completamente derretido, los cócteles estarían tibios, perdiendo frescura. Y cuesta entender por qué los pidió con tanta anticipación, si son, precisamente bebidas que se disfrutan mejor estando frías. Un detalle que, inevitablemente, deja muchas preguntas en el aire. La versión de Jessica es que sus amigas se tardaron en llegar y es por eso que las bebidas duraron tanto tiempo sobre la mesa. Si esta es otra casualidad, lo siguiente que pasó es lo que genera aún más sospechas. En los minutos que siguieron después de que Jessica recibiera las bebidas, Jessica movió las bolsas de los regalos que había colocado sobre la mesa y que cubrían la visibilidad de las bebidas, para la única cámara, que tenía una vista clara de la mesa. Entonces, Jessica acomodó vasos, giró el cuerpo varias veces. Estos fueron gestos que, en retrospectiva, muchos verían como maniobras deliberadas. Durante un instante, la grabación muestra su mano cerca del vaso. Después, Jessica se observa con una sonrisa tranquila mientras esperaba. Es difícil no preguntarse qué pensamientos pasaron por la mente de Jessica en esa espera silenciosa. ¿Repasaba con cariño los recuerdos con sus amigas? ¿O alimentaba resentimientos que nadie más podía ver? A las 4:16, Myrna llegó acompañada de Hani. Vera tenía que trabajar hasta las 6 de la tarde, así que llegaría un poco después. La mesa estaba impecable. Sobre ella, un vaso grande de vidrio empañado por el hielo, con un líquido oscuro y espeso que, a simple vista, parecía inofensivo. Café vietnamita, endulzado, coronado por un remolino de espuma blanquecina. A Myrna le encantaba tomar café. Un pequeño lujo al que solía entregarse con entusiasmo, especialmente en los días calurosos de Yakarta. Al ver a Myrna y Hani, Jessica se levantó con una efusividad que no siempre era propia de su carácter reservado. Se abrazaron. Myrna llegó con paso ligero, feliz de ver a sus amigas. Se sentó sin sospechar que aquel vaso helado, su bebida predilecta, la estaba esperando como una invitación inocente, o tal vez como una trampa. Según testigos, Myrna comentó que era un detalle encantador que Jessica hubiera pedido las bebidas para ellas, y que el café se veía delicioso. Un detalle pequeño, pero inquietante, el placer anticipado que precede a la tragedia. Myrna se acomodó frente al vaso frío, con esa alegría inocente de quien cree que está a salvo entre personas queridas. Tomó la pajilla, removió el hielo con suavidad. Probó un trago. Imaginemos la anticipación de Myrna a probar el primer trago de su bebida favorita, emocionada, al imaginar lo perfecto que sería. Y entonces, casi de inmediato, algo cambió. Nadie, ni siquiera ella, sospechó que algo siniestro pudiera esconderse en su bebida preferida. Nadie podía imaginar que, minutos después,
su cuerpo comenzaría a convulsionar en plena cafetería, frente a los ojos aterrados de Hani y la mirada, fría, inexpresiva, de Jessica. Esa tarde quedó grabada en las cámaras de seguridad y causan escalofrío a quienes las ven hoy. El momento en que Myrna llevó la pajilla a sus labios, los gestos de horror cuando su cuerpo se tensó y la vida empezó a escaparse. La expresión de su rostro se tensó. Llevó las manos a su cabeza, buscando una explicación a la punzada abrasadora que la atravesaba. Su respiración se hizo pesada. Pidió agua a un mesero y dijo que el café sabía raro. Los segundos se convirtieron en una eternidad. Myrna se desplomó sobre el respaldo de la silla, su cuerpo rígido, su boca espumosa. Hani gritó con desesperación mientras Jessica permaneció de pie, inmóvil. La atmósfera en el café se había congelado, entre las servilletas manchadas y los vasos derramados, el vaso de café seguía allí, intacto, como un testigo mudo. Después, los análisis revelarían rastros de cianuro en el estómago de Myrna. La prensa bautizaría el caso como muerte por café helado. Y la nación entera empezaría a preguntarse, ¿por qué alguien habría de envenenar algo tan cotidiano como un vaso de café frío? Lo que había sido una amistad de años se rompió en segundos, convertida en un espectáculo trágico que, con el tiempo, cautivaría a toda una nación. Y mientras Myrna agonizaba, muchos recordarían el contraste, la mujer que soñaba con un futuro luminoso, celebrando su matrimonio, y su amiga de la universidad, sentada enfrente, sin derramar una lágrima. Allí empezó el misterio que, hasta hoy, sigue dividiendo opiniones. ¿Fue esa tarde un accidente? ¿O el desenlace final de una historia de envidia y resentimiento que nadie pudo detener? Quizá esa pregunta sea lo más escalofriante de todo. Porque no hay nada más perturbador que descubrir que un gesto amable, una bebida ofrecida con una sonrisa, puede transformarse en un arma letal. Un acto tan sencillo, tan común, convertido en la frontera invisible entre la vida y la muerte. Mientras todo se desmoronaba en el Café Olivier, la cuarta amiga, Vera, aún estaba atrapada en su rutina de trabajo. Cuando finalmente escribió en el grupo de chat que acababa de salir, y que pronto se reuniría con ellas. Lo que no imaginaba era la respuesta helada que aparecería en su pantalla: Myrna está muerta. Así, sin rodeos, sin preámbulo, sin la calidez que podría esperarse de una amiga conmocionada. El mensaje llegó como un puñetazo seco al estómago, tan directo y carente de emoción que, años más tarde, seguiría siendo citado como una evidencia de la culpabilidad de Jessica. Vera recordaría más tarde la sorpresa y el dolor que sintió, ya que ella había hablado con Myrna un poco antes de que llegara al café, alrededor de las 5 de la tarde. Y fue en el instante, a través de un simple texto, que la tragedia se propagó más allá de las paredes del café. Cuando Myrna cayó inconsciente, una camarera salió corriendo hacia la administración. La gerente que estaba a cargo del café ese día, hizo todo lo posible por ayudar a Myrna. En declaraciones posteriores, ella indicó que el personal del café pensó que Myrna tenía alguna condición médica preexistente y que jamás imaginaron que había algo malo con la bebida. Fue hasta que Jessica le preguntó, mientras estaban tratando de ayudar a Myrna, ¿qué le pusieron al café? Y en la cámara de seguridad se puede ver a Jessica apuntando al vaso de café de Myrna, mientras la gerente, con cara de incredulidad y sorpresa, entiende que la situación es más complicada de lo que se imaginaba. Debido a este comentario de Jessica, la gerente guardó el café y posteriormente se lo dio a la policía. Es inquietante pensar que, si Jessica no dice que hay algo mal con la bebida, nadie de los empleados del café hubieran sospechado, y las bebidas hubieran sido retiradas de la mesa y los vasos hubieran sido simplemente lavados, borrando toda evidencia de cianuro en el café. En cuanto Hani comprendió la seriedad de la situación, inmediatamente se comunicó con Arif, el esposo de Myrna. Entre gritos, la voz de Hani le avisaba que Myrna se había puesto muy mal repentinamente, que la llevarían de urgencia a la clínica del centro comercial. Él llegó en pocos minutos,
con el rostro desencajado, y encontró a Mirna apenas consciente. Fue Ariev, quien, con la voz quebrada, pidió que la trasladaran de inmediato a un hospital cercano. Mientras tanto, también intentaban contactar al padre de Mirna y a su hermana gemela Sandy, que acudieron tan rápido como pudieron, con el corazón desbordado de incertidumbre. Según los relatos, todo pasó muy rápido. Sandy intentando hacer que Mirna reaccionara moviéndola sin detenerse, tocándole la cara para que despertara. Pero todo fue inútil y Mirna nunca despertó. El hospital al que la trasladaron estaba a solo unos minutos de distancia, pero ya no pudieron hacer nada por Mirna, la vida ya se le había ido. La noche que Mirna murió, Yakarta se transformó en un hervidero de rumores. Las luces del Café Olivier todavía brillaban cuando los policías comenzaron a llegar, abriéndose paso entre camareros que susurraban con miedo. El aroma a café recién molido, que horas antes parecía tan inofensivo, se impregnó de un matiz enfermizo, un símbolo de traición y muerte. Los detectives revisaron cada centímetro de la mesa donde Mirna se desplomó. Tomaron fotografías de la bebida, un inocente café helado que, según los fiscales, contenía suficiente cianuro para matar a un adulto en minutos. Pero otros se preguntaban si aquella versión era demasiado perfecta, como si alguien necesitara una narrativa fácil de vender a la prensa. Y poco a poco, Jessica empezó a convertirse en el centro de todas las miradas. No fue un solo detalle lo que empezó la sospecha, sino un conjunto de pequeñas piezas que, juntas, parecían contar una historia inquietante. Había llegado casi una hora antes, ordenado el café helado con demasiada anticipación, y colocado sus bolsas frente a la bebida como si quisiera proteger algo de las miradas. Cuando Mirna probó el primer sorbo y su rostro se torció de inmediato, la sospecha se deslizó por la mesa como un escalofrío. Después vino su reacción, una calma tan inexplicable que, para muchos, se sentía más perturbadora que el propio crimen. ¿Por qué no derramó una lágrima? ¿Por qué sus ojos no decían nada? Y fue justo entonces cuando todo ese pasado que Jessica cargaba empezó a hacerse imposible de ignorar. Los problemas emocionales en Australia, el accidente que casi terminó en tragedia, y sobre todo, el recuerdo de aquella discusión en Sydney, cuando Mirna, preocupada, le dijo que la relación con Patrick no le convenía. Jessica se levantó de la mesa sin responder, cargando un silencio lleno de resentimiento. Y como si no bastara con todo lo anterior, Jessica no estuvo entre los invitados cuando Mirna se casó, apenas 2 meses antes de esa invitación a tomar café, que terminó en tragedia. Y fueron todas esas razones que causaron no solo la sospecha, sino la certeza incómoda de que, si alguien tenía razones para guardar rencor, era ella. Y en ese momento, se formó la pregunta que dividiría a un país entero: ¿había planeado Jessica la muerte de su amiga, o solo era una pieza más en un relato demasiado perfecto para no creerse? Cuando Jessica fue citada a declarar, entró en la estación de policía con la misma serenidad que mostró en las cámaras de seguridad. Su mirada fija, casi imperturbable, contrastaba con el caos mediático que crecía afuera. Periodistas con cámaras encendidas empujaban para captar un atisbo de su expresión. ¿Era la cara de una asesina? ¿O la de una amiga injustamente acusada? Se analizaron decenas de horas de grabaciones. Una de las más debatidas mostraba a Jessica sentada sola, cruzando los brazos, revisando su teléfono. Algunos forenses del lenguaje corporal declararon que su actitud era la de alguien fríamente calculador. Mientras tanto, la opinión pública se partió en dos. Para algunos, Jessica era el monstruo que envenenó a una amiga confiada por celos y resentimientos. Para otros, era el chivo expiatorio perfecto, una mujer educada en Australia, que encajaba en la narrativa que los medios ansiaban. Cada día, el caso crecía. Familias enteras cenaban frente al televisor mientras los comentaristas reconstruían minuto a minuto la tarde del crimen. Y en los cafés, en los taxis, en las oficinas, todos tenían una opinión.
La investigación era un espejo donde el país proyectaba sus miedos y prejuicios. La idea de que una joven pudiera transformar un acto de amistad en un asesinato era tan fascinante como aterradora. Y así, mientras Mirna era despedido por su familia, una pregunta se repetía como un eco imposible de acallar: ¿qué ocurrió realmente en aquella mesa, bajo la luz tenue del Café Olivier? La historia de los fiscales era muy sencilla. Jessica llegó con tiempo, se aseguró de sentarse en una mesa con poca visibilidad de las cámaras, después ordenó el vaso de café, le puso cianuro y simplemente esperó. En la sala del tribunal, mientras el aire pesado se mezclaba con las luces de las cámaras, Jessica permanecía sentada, con una serenidad que descolocaba a todos. A veces, sus labios se curvaban en una sonrisa breve, tan fuera de lugar que parecía un gesto ensayado o una provocación. Algunos decían que era arrogancia pura, otros aseguraban que era la manera que encontró para no desmoronarse frente a miles de miradas hambrientas de culpa. Pero verla allí, sonriendo mientras se hablaba de la muerte de su amiga, resultaba casi insoportable. Quizá era miedo disfrazado de calma, quizá era la negación convertida en máscara. O tal vez, y eso es lo más perturbador, era simplemente la única manera que le quedaba de sentirse dueña de algo, en medio de una historia que ya no controlaba. Si uno observa con cuidado las grabaciones de Jessica declarando, hay algo que resulta perturbador en su quietud. Mientras los investigadores enumeraban las evidencias en su contra, ella no rompía a llorar, no se derrumbaba. Mantenía ese gesto contenido, la voz suave, casi indiferente. Y fue precisamente esa calma la que encendió la sospecha pública. La prensa se ensañó con su imagen, la amiga traicionera, la mujer capaz de envenenar a quien le confiaba su afecto. Pero detrás del retrato sensacionalista, quedaba la pregunta más incómoda: ¿quién era realmente Jessica? Había quienes decían que era una joven que había aprendido a tragarse el dolor. Sus años en Australia no habían sido sencillos. Problemas con relaciones sentimentales, episodios de depresión, incluso autolesiones documentadas en reportes médicos. Un expediente que se convirtió en combustible para la teoría de la fiscalía, que Jessica acumulaba resentimiento, que vivía con una herida que finalmente buscó venganza. En una de las entrevistas más reproducidas, un periodista le preguntó qué sentía cuando recordaba el momento en que Mirna cayó desplomada frente a ella. Jessica respondió, sin alterar su tono. Ella solo se colapsó. Pensé que se estaba ahogando. La falta de emoción en su voz, o lo que parecía ser falta de emoción, se volvió material de debate en noticieros y tertulias de sobremesa. ¿Era frialdad? ¿O un mecanismo de defensa frente a un trauma insoportable? Durante su interrogatorio, Jessica insistió. Yo no le hice nada, ¿por qué lo haría? Ella era mi amiga. Para algunos, la sencillez con que repetía su inocencia sonaba casi ensayada. Como si se aferrara a un libreto. Para otros, era la reacción de una mujer que, tras perder a una amiga, se vio de pronto en el centro de un linchamiento mediático. Los peritos revisaron su historial psicológico. Encontraron reportes de episodios depresivos graves, un intento de quitarse la vida. También supieron que, en los últimos meses, su relación con Mirna se había enfriado. La fiscalía convertiría esas heridas emocionales en un posible móvil: celos, rechazo, humillación. El retrato de una personalidad que habría preferido destruir antes que perder. Pero su defensa sostenía otra versión. Alegaron que Jessica estaba siendo demonizada por no llorar en público. Que su serenidad era apenas la coraza de alguien acostumbrada a callar. Una psicóloga invitada por los medios llegó a afirmar que, el hecho de que no muestre emociones visibles no significa que sea culpable. Aún así, las imágenes seguían hablando más fuerte que cualquier análisis. Jessica, con las manos cruzadas sobre la mesa, la mirada fija. Jessica recorriendo el Café Olivier con calma milimétrica. Jessica negándolo todo, mientras el país decidía su destino desde la comodidad de sus salas de estar. Y así, en cada programa de televisión, en cada titular,
se fue construyendo un monstruo, o una mártir. Porque, a veces, lo más inquietante no es la prueba material, sino el enigma de una mente que parece imposible de descifrar. Desde el principio, Jessica pareció moverse en un territorio donde el dolor y la culpa se diluían en una calma casi inhumana. Mientras la opinión pública construía su imagen de mujer peligrosa, ella misma se encargaba de alimentar la inquietud con palabras que no parecían nacer del duelo, sino de una mente que calculaba cada gesto con precisión quirúrgica. Algunos expertos sugirieron que su historial de depresión y consumo de antidepresivos afectaba su comportamiento. Otros lo interpretaron como el signo inequívoco de una mente narcisista. La sentencia de 20 años de prisión selló el destino legal de Jessica, pero no logró silenciar las preguntas que seguían brotando como un susurro incómodo en la conciencia colectiva. ¿Era realmente culpable? ¿O todo había sido un relato cuidadosamente armado, una historia tan perfecta en su crueldad que resultaba imposible no creerla? Se decía que había comprado el cianuro con antelación, pero no se mostraron evidencias de dónde lo había comprado, ni cuándo. Se dijo que eligió un café concurrido para diluir la sospecha. Que su frialdad no era inocencia, sino cálculo. Pero, en paralelo, otros observaban cada detalle con escepticismo. ¿Dónde estaba la grabación que mostrara con claridad que ella vertía el veneno? Porque la policía nunca presentó el vaso original como prueba material, sino solo residuos de café, que afirmaban haber encontrado. Fue la prisa por encontrar un culpable lo que hizo que nadie se detuviera a documentar, paso a paso, quién manipuló el café que mató a Mirna. El tribunal se convirtió en un escenario donde la verdad y la versión oficial se mezclaron hasta ser indistinguibles. Aquel día en que se dictó el veredicto, la expectación era tan densa como el aire de la sala abarrotada. Cuando el juez pronunció la sentencia de 20 años de prisión, un estremecimiento recorrió a la audiencia. Algunos estallaron en aplausos, convencidos de que se había hecho justicia. Otros salieron en silencio, preguntándose si acababan de condenar a una mujer inocente. Afuera del tribunal, bajo el calor sofocante de Yakarta, la multitud se apiñaba, con los rostros marcados por la certeza o por la duda. Algunos se abrazaban, convencidos de que la justicia por fin se había cumplido. Decían, es la justicia que Mirna merece. Otros se quedaban de pie, inmóviles, repitiéndose que algo en todo aquello no encajaba. Que la verdad, tal vez, estaba enterrada bajo capas de sospecha, dolor y un hambre colectiva de señalar un culpable. Y fue en medio de ese clamor que se alzaba una figura solitaria pero resuelta, la madre de Jessica. Y al final, fue su madre quien se quedó como su único apoyo cuando todo el mundo pareció volverse en su contra. En cada audiencia, en cada fotografía, allí estaba, con una fe que parecía inquebrantable. Era como si decir, mi hija es inocente, una y otra vez, fuera la única manera de sostenerlas para no romperse por dentro. Si uno mira con detenimiento la grabación de la audiencia final, puede sentir el instante exacto en que el juez pronuncia la condena. El aire parece espesarse. Jessica se queda inmóvil, los ojos fijos en un punto que nadie más puede ver. Su silencio no es solo una forma de resistencia, es casi un lamento contenido, el eco de alguien que comprende que ya no podrá convencer a nadie de su versión. Para muchos, esa quietud fue la máscara de un alma helada. Para otros, la última prueba de que la soledad absoluta se parece mucho a la resignación. Los medios de comunicación, implacables en su apetito, encendieron la maquinaria del espectáculo. Documentales, programas de entrevistas y titulares con letras rojas diseccionaron cada mirada, cada gesto, cada palabra. Y con cada nuevo especial, con cada análisis que prometía revelar la verdad. Entonces, la línea entre la realidad y la ficción se hizo más delgada. En redes sociales, miles de personas debatían con vehemencia. Algunos la llamaban la asesina del café, otros decían que era una víctima convertida en símbolo de un crimen que pedía respuestas urgentes, aunque fueran incompletas. Cuando el juicio terminó, el debate continuó.
En los días siguientes, la imagen de Jessica fue reproducida hasta el cansancio, en titulares que la llamaban la asesina del café helado, en reportajes que diseccionaban su vida íntima, en documentales que prometían revelar la mente criminal de una mujer común. Y en ese punto, emergió otra pregunta incómoda: ¿por qué nos fascinan tanto estas historias? ¿Por qué nos atrae la figura de la mujer que mata, la que traiciona, la que rompe la confianza más elemental? Quizá porque el relato del asesina toca fibras más profundas, el miedo a que el peligro no venga de un extraño, sino de quien sonríe a nuestro lado. La angustia de no poder descifrar los silencios de las personas que están a nuestro lado. La inquietud de pensar que, detrás de un gesto de ternura, se puede esconder un plan malvado. Así, el juicio de Jessica no solo fue la historia de un crimen. Fue también el espejo donde la sociedad indonesa se miró y se descubrió fascinada por la tragedia. Cada noticia, cada especulación, cada entrevista eran combustible para una curiosidad colectiva que no parecía saciarse. Porque, en el fondo, hay algo hipnótico en la idea de que lo cotidiano puede tornarse mortal. Que un vaso de café, símbolo de encuentro y afecto, puede transformarse en la frontera final entre la vida y la muerte. Y que cualquiera, incluso una amiga con rostro amable, puede llevar en el bolsillo la semilla de la destrucción. Después de haber cumplido 8 años en prisión, Jessica logró la libertad condicional. Pero aunque salió de la prisión, jamás podría salir del juicio de una sociedad que, en el fondo, seguía reclamándole una confesión que tal vez nunca llegará. Hoy, Jessica ya no duerme en una celda fría, que por 8 años, fue lo único que la separó del resto del mundo. En agosto de 2024, salió de prisión en Yakarta bajo libertad condicional, con una mezcla de alivio y controversia que todavía sacude a la opinión pública. Vestía ropa sencilla, el rostro tranquilo, casi inexplicablemente sereno para alguien cuyo nombre sigue asociado a un crimen que dividió a todo un país. Frente a las cámaras, agradeció el apoyo de quienes nunca la abandonaron y, con una voz contenida, repitió que no puede proclamar su inocencia de manera abierta, no mientras su estatus legal la obligue a mantener una prudente ambigüedad. Hoy camina por las calles con nuevas reglas. Reportarse periódicamente, aceptar supervisión oficial, y saber que cada paso suyo seguirá siendo observado hasta que termine su condena en 2032. No puede salir del país sin permiso, ni mudarse sin avisar. Si volviera a cometer algún delito, el castigo sería inmediato: regresar a la celda que dejó atrás. Porque aunque ya no esté rodeada de barrotes, la libertad que ahora conoce sigue siendo vigilada, como un recordatorio constante de que la historia todavía no se cierra del todo. Su historia continúa alimentando titulares y documentales. La historia demuestra que el poder de los medios puede ser tan demoledor como el de un veredicto legal. Porque, a veces la narrativa se vuelve más importante que la evidencia. Y cuando suficientes voces repiten una historia, esa historia se convierte en una verdad que se incrusta en la memoria colectiva. Y así, entre los escombros del juicio, los titulares que aún flotan en Internet, y las noches en que Indonesia no puede dormir, preguntándose qué ocurrió realmente en aquella mesa del Café Olivier, queda una certeza que duele. Quizás nunca sabremos qué pasó. Quizás el veneno no estaba solo en el vaso que Mirna sostenía confiada, sino también en nuestra necesidad de encontrar un culpable perfecto. Jessica fue declarada culpable. Pero en los susurros que atraviesan oficinas, cafeterías y salas de estar, la pregunta sigue latiendo como un corazón herido. ¿Y si no lo hizo? Jessica, desde el primer momento en que fue señalada, ha sostenido con firmeza su inocencia. Ni en los interrogatorios, ni ante los jueces, ni durante los largos años tras las rejas, su relato se ha quebrado. En cada entrevista, en cada oportunidad que tuvo para hablar, sus palabras fueron las mismas: yo no maté a Mirna. Y ese eco de negación, constante y sereno, alimenta la pregunta que aún divide a tantos. ¿Es la voz de alguien injustamente condenado, o la frialdad de quien jamás pensó ser atrapada?
En una entrevista después de salir de la cárcel, que se propagó como un eco incómodo por redes sociales, su voz sonó firme, casi sin matices. Le preguntaron cómo reaccionó al enterarse de la muerte de su amiga. Y su respuesta cayó con un frío imposible de suavizar. Si ella murió, entonces, no hay nada que yo pueda hacer. No hubo un temblor en su mirada. Ninguna grieta en el relato. Solo la aceptación de un hecho irreversible, como si hablara del clima o de una llamada perdida. Cuando el periodista insistió, queriendo arrancarle un atisbo de miedo o de arrepentimiento, Jessica se limitó a exponer la lógica de su propia conducta. Tienes que parecer normal. Si entras en pánico, piensan que eres culpable. La estrategia de no mostrar nada. Ni tristeza. Ni furia. Ni pánico. Solo la máscara de la normalidad. La disciplina de mantener la apariencia. Y por si quedaba alguna duda de que aquella serenidad no era casual, su voz lo confirmó. La gente te observa todo el tiempo. Tienes que pensar antes de mostrar cualquier emoción. Era imposible no preguntarse qué clase de mente puede dosificar cada gesto mientras todo alrededor se derrumba. Para algunos, estas frases fueron la prueba irrefutable de su frialdad. Para otros, el único refugio posible frente a la cacería mediática. En un momento, casi con resignación, Jessica expuso su certeza de que ningún argumento bastaría. Todos ya habían decidido quién era yo antes de que yo hablara, dijo con voz serena. Quizá allí se esconde la clave de su historia, un relato donde la mujer acusada de asesinar a su mejor amiga no solo se convirtió en sospechosa, sino en un símbolo incómodo. El de la persona que jamás permitió que el mundo viera sus verdaderos sentimientos. Casi una década después, la pregunta persiste. ¿Quién es Jessica Onso realmente? ¿La amiga acusada de forma injusta? ¿O la asesina meticulosa? La tarde en que Mirna cerró los ojos para siempre, algo más que una vida se rompió. Fue como si una grieta se abriera bajo los pies de todos los que creyeron en la amistad, en la rutina de un café compartido, en la inocencia de un gesto cotidiano. Desde entonces, ese vaso helado se volvió un símbolo oscuro, la prueba de que la confianza puede volverse un arma, o tal vez, de que el azar puede transformarse en tragedia. El nombre de Jessica Onso quedó grabado en la memoria colectiva de Indonesia, repetido en titulares, en podcasts, en documentales que cruzaron océanos. Su rostro, casi inexpresivo, se volvió el lienzo donde cada quien proyectó sus certezas y sus miedos. Para algunos, ella era la encarnación del engaño frío, la amiga que planeó un veneno con una paciencia que da miedo. Para otros, la mujer atrapada en un torbellino de suposiciones, convertida en villana por la voracidad de los medios. Porque más allá del juicio, del veredicto y de las cámaras que siguieron cada detalle, queda un hecho imposible de borrar, unos padres que lloran a su hija, una hermana gemela que perdió esa mitad que siempre la entendía, y un esposo que carga con la tristeza de los sueños que se quedaron sin cumplir, la luna de miel que no alcanzaron a disfrutar, los hijos que nunca llegaron, y los años que se esfumaron antes de empezar. Y un país que aún debate si la justicia triunfó o si la duda nunca se resolvió. Cada documental, cada artículo, cada conversación vuelve a encender la pregunta que sigue flotando, incómoda y persistente. ¿Sabremos algún día qué ocurrió de verdad aquella tarde? Probablemente, nunca lo sepamos. Esto no significa decir que Jessica es inocente, ni que podemos intuir todo lo que ocurrió. Quizá ese sea el último legado de esta historia. Recordarnos que la verdad puede estar tan helada, tan transparente y letal, como el café que un día pareció inofensivo. Así termina este relato donde la tragedia se mezcló con la rutina de una tarde cualquiera. Porque hay momentos tan comunes, tan llenos de aparente calma, que nos distraen de la pregunta que más importa. ¿Qué fragmento de verdad se nos sigue escapando de entre los dedos? Gracias por acompañarme en esta historia, porque en la búsqueda de la verdad, siempre hay algo más que descubrir.